Días, jóvenes, ¿cómo se han Todo bien, amanecido? todo bien. Qué bueno, ¿no se han mojado? No, ¿y usted? Un poco. Estoy acá en la universidad ya. Buen día. Ya el ambiente es navideño ya, ¿no? Esperemos que el fin de año sea bueno, sin lamentaciones, Sin rojo. sin rojo, lleno de paz y amor. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy viendo lo que es la máquina de Atwood. Ya creo que se las había mencionado. De todas maneras, vamos a hacerlo un repaso rápido. La máquina de Atwood es lo más simple en máquina o en elementos considerados máquina. Y es un elemento sencillo. Es una polea, esta es una polea. En este caso, esta polea es fija. Puede ser también la polea móvil, la cual nos permite. Vean, aquí tenemos un peso y otro peso nos permite, aquí este peso nos está ejerciendo una tensión sobre esta cuerda. Esta cuerda es una sola de aquí hasta aquí. Y entonces fíjense que esta jala hacia abajo y esta otra también. Entonces lo que hace este instrumento es cambiar la dirección del esfuerzo. De tal suerte que para muchas cosas son prácticas. Fíjense, en lugar de jalar una persona de allá arriba, la cuerda, puede jalarla de abajo y levantar un peso determinado. Bien, vamos a analizarlo cómo funciona aquí. Sea un sistema inicial en reposo, está quieto inicialmente, compuesto por dos masas M1 y M2, las dos masas, donde M1 es mayor a M2. Eso implica de que la M1 va a jalar a la M2. Están unidas mediante una cuerda ligera de peso despreciable a través de una polea sin fricción. Vean, en estos ejemplos siempre van a escuchar el término de cuerda o algunos elementos ligeros y de que la polea no tiene fricción. En la realidad tiene, ya sea menor o mayor fricción, los tiene. Inclusive algunas poleas se minimiza la fricción colocándole en este sector donde va el eje unos rodamientos que solo sirve para cambiar la dirección de la tensión en la cuerda. Una vez que se libera el sistema, empieza el movimiento, para lo cual se pide determinar las ecuaciones genéricas de la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Entonces, esta cuerda va a tener una tensión, nos piden determinar esa tensión, hallar la relación que nos permita calcular la tensión y además encontrar cuál sería la aceleración que tendría el sistema. Bien, entonces, estos serían los datos M1 y M2, donde M1 es mayor a M2, el sistema inicialmente en reposo, no existe fricción. Al liberar la masa M2 y M1 se moverá sobre la polea, o sea, esto va a moverse así. Se tiene una sola aceleración y una sola tensión.
O sea, la tensión de la cuerda aquí va a ser la misma que esta otra. Ahora, cuando este se mueve hacia abajo, este otro se mueve hacia arriba. Pero la aceleración de ambos cuerpos por estar ligados mediante esta cuerda va a ser la misma. Hagamos los diagramas de cuerpo libre de cada uno. Aquí está. El diagrama de cuerpo libre de la masa 1, donde tenemos el peso del cuerpo 1, la tensión y la aceleración que va hacia abajo. Y en la masa 2 tenemos el peso, la tensión y la aceleración que es hacia arriba. Esto nos permite plantear las siguientes ecuaciones. Suma de fuerzas en guía. Al existir movimiento, la suma de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Si estuviera en el momento inicial donde está quieto, esto sería sumatoria de fuerzas igual a 0. Pero como estamos hablando ya de un instante después, donde hay movimiento, entonces ya hay una aceleración. Por el otro lado tenemos la tensión. Esta es la tensión que va a ser positiva hacia arriba. Y el peso negativo. Esta sería la fórmula de equilibrio. En esta otra masa tenemos igual sumatoria de fuerza en Y igual a masa 2 por aceleración. Y la aceleración es positiva. La tensión de la cuerda es positiva. La tensión y el peso es negativo. Vean, en esta otra ecuación, la masa por aceleración es negativa porque este movimiento es hacia abajo, en sentido contrario al eje Y. Y en este de aquí es hacia arriba, en sentido positivo del eje Y. Entonces tengo mis dos relaciones aquí del equilibrio de cada uno de los cuerpos. Vamos a buscar primero de resolver cómo encontrar la aceleración. Para ello, vamos a ver de anular la tensión y despejar la aceleración. Entonces, aquí nos sugiere sumar las dos ecuaciones. Sumar miembro a miembro. Vean. Este lado con este lado y este otro con este de aquí. Y tenemos lo siguiente. Las tensiones al sumarse la una positiva a la otra negativa se van a restar. Y nos queda masa 1 por gravedad menos masa 2 por gravedad. Voy a factorizar las aceleraciones y despejarlas. Y de ahí tengo esta relación. La aceleración es igual a la masa 1 menos a la masa 2 sobre la masa 1 más la masa 2 multiplicada por la gravedad. Esta sería nuestra fórmula. Si conociéramos la masa, calculamos la aceleración. Vean que básicamente va a implicar de cuál es la diferencia de masa que hay entre los dos cuerpos. Ahora, este valor encontrado aquí, podemos reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones y despejar entonces la tensión. De esta de aquí, por ejemplo, podemos despejar T y reemplazar A. En este caso lo ha hecho reemplazando el valor de la aceleración en la ecuación 2, en esta de aquí. Y entonces, ordenando los términos, tenemos esta fórmula que la tensión es igual a 2 veces la masa 1 por la masa 2 sobre masa 1 más masa 2 multiplicado por la gravedad.
Esa sería la tensión de la cuerda. Bien. Eso sería lo que tendríamos con relación a este elemento mecánico que se llama la máquina de Atwood. Les vuelvo a decir, la máquina de Atwood no es más que una polea. Ustedes las van a ver cualquier rato y en cualquier momento y en muchos lugares. Por ejemplo, en las construcciones ven unas torres altas con unos brazos. Eso está compuesto por varias poleas que permiten elevar cargas desde el piso hasta la parte en construcción. Y como les decía, lógicamente va a depender de las necesidades. Van a tener en algunos lugares juegos de polea que van a permitir hacer ese trabajo. Siguiendo con dinámica, vamos a ver lo que es trabajo y energía. El trabajo hecho por una fuerza sobre un cuerpo o partícula es la transmisión del movimiento ordenado de un participante a otro. Cuando hablamos en dinámica de que estudiamos ya el movimiento de los cuerpos, o sea, este cuerpo que se mueve de aquí a aquí, el cual su movimiento está originado por una fuerza cualquiera. En este caso, esta fuerza F. Entonces, pero hay algún elemento que le está aplicando esa fuerza. Ya sea una persona empujando, un vehículo jalando, etc. Pero hay un otro cuerpo que está aplicando a ese una fuerza. El trabajo es el producto de la magnitud de la fuerza componente F en la dirección del movimiento por la distancia que se mueve el cuerpo. Entonces, el trabajo que se realiza sobre este cuerpo dice es la magnitud de la fuerza componente. Vean, esta es la fuerza aplicada, pero esta fuerza aplicada tiene una componente en el sentido del desplazamiento, o sea, de la superficie en la cual se desplaza. Y se desplaza de este punto a este otro. Y define al trabajo como el producto de esta fuerza por esta distancia. Esto es lo que tenemos aquí. El trabajo es la fuerza por la distancia, pero estamos hablando en todo caso de la fuerza neta sobre el mismo eje del desplazamiento. Esta fuerza, si consideramos esta que tenemos aquí, que tiene un ángulo θ, la podemos descomponer y entonces esta componente de aquí sería F coseno del ángulo, donde en general se define al trabajo como el producto de la fuerza por la distancia. Aquí hace algunas consideraciones de lo que es el trabajo. Tomando como análisis lo que aquí está afirmado. Entonces, casos especiales de trabajo. La fuerza aplicada está en el mismo sentido del desplazamiento. Entonces, el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento es 0 y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el trabajo es fuerza por distancia. El siguiente caso, una fuerza aplicada de manera perpendicular al desplazamiento. Aquí, el ángulo de incidencia de la fuerza es de 90 grados. Si seguimos la lógica anterior, entonces el trabajo va a ser fuerza por el coseno de 90 multiplicado por D, por el desplazamiento.
donde coseno de 90 es 0. Entonces 0 por desplazamiento, el trabajo va a ser 0. Dicho de otra palabra, si la fuerza aplicada es perpendicular al desplazamiento, no va a haber trabajo. Aquí tenemos otro caso donde la fuerza aplicada es en sentido contrario al desplazamiento. Y eso implica que el ángulo va a ser menos 180 grados. Entonces, coseno de 180 grados es menos 1. Por lo tanto, voy a tener que el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia con un signo negativo. Vean, esas son las posibilidades que se pueden dar con relación al trabajo que es ejercido por una fuerza aplicada a un cuerpo. Ahora, veamos aquí, por ejemplo, trabajo es igual al desplazamiento o al delta de desplazamiento. Esto sería un incremento de trabajo. En general, el trabajo sería la suma de las fuerzas multiplicado por los desplazamientos. Entonces, estos desplazamientos, vean si hacemos una gráfica de la fuerza aplicada. Esta sería la fuerza aplicada. Vean, este es el eje de fuerza y este es el de desplazamiento. Entonces, vamos a tomar pequeños elementos de fuerza que están aplicadas y estos generan unos desplazamientos. Por definición, entonces, este delta de fuerza le corresponde este delta de desplazamiento. Y en general se puede decir que el trabajo total es el área de la curva, o sea, todo esto de aquí abajo sería el trabajo. Eso se consigue haciendo la integral de la fuerza con relación a la distancia desde x1 hasta x2. Bien. El área bajo la curva será el trabajo realizado. En caso de un resorte, a ver, yo creo que todos conocen lo más elemental de un resorte cualquiera, ¿no? Es un mecanismo o una espiral metálica que está fabricado de tal manera que uno lo comprime, se encoge o lo estira y ocurre lo siguiente. Los resortes nos proveen una fuerza. Esta fuerza es igual a K por X. X es el desplazamiento del resorte. Si el resorte está aquí, así, una espiral, entonces lo comprimo, el resorte va a absorber una energía generada por esta fuerza. Y, de acuerdo a sus características naturales del resorte, va a generar una fuerza donde este es un coeficiente elástico del resorte, que nos va a permitir, una vez que lo larguemos al resorte, restituir esa fuerza y volver el resorte a su estado normal, ya sea comprimiéndolo o estirándolo. Por lo tanto, si decimos que trabajo es igual a fuerza por distancia, vamos a tener que el trabajo de un resorte es igual a un medio de K por X al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula de trabajo de un resorte. Eso es lo que se llamaba, o se llama, mejor dicho, una energía elástica.
en los resortes. Ahora, dentro de las distintas energías tenemos la cinética y tenemos la energía potencial. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo u objeto debido al movimiento. Y esta energía está definida como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Se lo denomina con K, es K, energía cinética. La energía potencial está definida como el producto de la masa por la gravedad por la altura. Vamos a ver que estas dos energías en todo tiempo sumadas tienen un valor constante. Aquí está. La energía neta es igual a la energía cinética más la energía potencial igual a una constante. Los incrementos de energía sumados tendrían que ser igual a cero. Vamos a analizar lo que es la energía cinética y potencial, en este caso de una pelota que lo arrojamos hacia arriba. Y esta, una vez que llegue a su altura máxima, baja. Bien. Inicialmente tiene energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como está con velocidad inicial, aquí el valor de la velocidad es máximo. La energía potencial es mínima o cero. La energía potencial está definida como la masa por la gravedad por la altura, donde aquí en este punto la altura va a ser cero. Multiplicando cero por todo esto nos da energía potencial cero. En un punto intermedio vamos a tener energía cinética distinta a cero y energía potencial también distinta a cero. Ambas, la una va a depender de la velocidad con la que sigue subiendo la pelota y la otra va a depender de la altura en la que se encuentra. En el punto máximo, la velocidad va a ser igual a cero. Llega aquí, se hace cero y de ahí cambia de dirección la velocidad. Entonces, en ese instante, la energía cinética va a ser mínima o va a ser igual a cero. Y la energía potencial, que es masa por gravedad por altura, va a ser la energía potencial máxima. Pero, como decía anteriormente, la suma de las energías siempre van a permanecer constantes. Bien, vamos a tomar en consideración lo siguiente. Sea un sistema compuesto por una masa M sobre el cual actúa una fuerza constante y le infringe una aceleración constante en la dirección del eje X. Entonces, esta es la masa M, que está con una velocidad inicial. Esta masa, debido a la fuerza aplicada, tiene una aceleración y acá tiene en este punto una velocidad final. Entonces, desde este punto hasta este otro ha ocurrido un desplazamiento en un determinado tiempo. Entonces, si la fuerza es un valor constante y este es el desplazamiento, vamos a tener que la fuerza es igual a masa por aceleración, o sea, esa fuerza genera un movimiento y por lo tanto una aceleración multiplicado por el desplazamiento, tenemos el trabajo realizado por esa masa. Por otro lado, sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo de un objeto que parte con una velocidad inicial y llega hasta este otro punto con una velocidad final. La aceleración de este objeto
va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo. El desplazamiento, este desplazamiento, vamos a ir por la otra relación que tenemos de cinemática que dice que el desplazamiento es igual a 1/2 de la velocidad final más la velocidad inicial por tiempo. Entonces tenemos aceleración y tenemos tiempo. Estas dos vamos a reemplazar en esta de aquí. Entonces, la aceleración, vean, este de aquí, va a ser este término. Velocidad inicial menos velocidad final sobre tiempo. Y el desplazamiento va a ser este otro, que es 1/2 de la velocidad final más velocidad inicial, todo esto multiplicado por tiempo. Bien. Vamos a hacer un desarrollo de esta fórmula y vean que el trabajo va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad, perdón, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial. Esa sería nuestra fórmula de energía cinética. Entonces, si nosotros esto de aquí lo desglosamos en dos términos, tenemos esta fórmula de aquí. Esa es la fórmula común de energía cinética, donde va a ser esto, la energía inicial, y esto, la energía final. La diferencia nos da el delta de energía o trabajo realizado. Potencia. Ustedes han escuchado especialmente en algunos motores, en un vehículo, por ejemplo, dice, ¿cuál es la potencia de este auto? Y ¿se imaginan a qué se refiere cuando hablan de la potencia del auto? ¿Nadie se imagina? Los muchachos saben de esto. Con caballos de fuerza. A lo Caballos de rápido fuerza, que ¿no? es. Ya. Pero cuando decimos eso, ¿a qué se refiere? O sea, ¿de qué estamos hablando? De la A lo que rapidez. es capaz de dar el motor. Del motor, ¿no? El motor es el que nos entrega la potencia del vehículo. El motor es un convertidor. Convierte el combustible en energía mecánica. Y la energía mecánica del vehículo es el desplazamiento. Vean, esa es la relación. Entonces, hablamos de potencia no solamente en motores, ese es un ejemplo. Un motor eléctrico también tiene una potencia, se las mide en HP. Bueno, si se corta, nos volvemos a reconectar. ¿Alguien sabe qué es un HP? ¿De potencia? Caballos de fuerza, ¿no? Sí, es lo que en inglés se diría horsepower. Y en castellano eso traducido significa caballos de potencia. Entonces, esa es una forma de medir la potencia, especialmente en los motores eléctricos, se los mide en HP.
Por ejemplo, cuando uno va y compra una bomba de agua, dice de medio o de 1/3 o de 2 HP. Y eso hace referencia a la cantidad de energía que consume ese motor. Cuando hablamos de la potencia es que necesitamos energía eléctrica proporcional a esa potencia y nos va a entregar energía mecánica. Por ejemplo, en una bomba de agua va a ser el impulsar el agua, o en un motor simple eléctrico seguramente vamos a ponerle una polea y algo que va a mover ese motor. Bien, entonces más o menos eso es lo que es la potencia, es algo común, diría. La potencia es aquella que desarrolla el hombre a través de las máquinas, con el propósito de realizar trabajo con la mayor rapidez o velocidad posible. Aquí hay que agregarle que nos facilita al ser humano la realización de los trabajos, porque estas máquinas trabajan por el hombre. Imagínense, si el auto no funciona, se le acabó la potencia y nosotros empezamos a empujar para sacarlo de la calle o de la carretera. Y por ahí unos 3, 4 camas empujando nos cuesta y al final lo retiramos. Necesitamos una potencia humana para retirar ese vehículo de la vía de circulación. Potencia es aquella magnitud escalar que nos indica la rapidez con que se puede realizar un trabajo mecánico. También se puede expresar como el trabajo realizado por unidad de tiempo. O sea que si tenemos determinado cuánto es el trabajo, lo dividimos en la unidad de tiempo y tenemos la potencia. Esto de aquí, potencia, denominado con P, es igual al incremento de trabajo con relación al tiempo transcurrido. Si la velocidad fuera constante, potencia fuera fuerza por distancia sobre el tiempo. De ahí que esto de aquí es velocidad, potencia sería fuerza por velocidad. Vean, un watts de potencia es igual a un joules. Ahora, tenemos como unidades comerciales de potencia el CB o caballo vapor, el HP, caballo de fuerza, y el kilowatt. En realidad sería el watts. Este kilo ya es un prefijo de 1000. Estamos hablando de 1000 watts. Si hablamos aquí de unidades, sería caballo de vapor, caballo de fuerza y watts. Estas serían sus equivalencias, algunas de las equivalencias. Tenemos un más. Un watts es 0,102 kilogramos fuerza por metro segundo. Estamos hablando aquí de unidades inglesas. Un kilowatt son 1000 watts, es lo que les decía. Este prefijo de kilo significa 1000. Un HP son 746 watts. Este es un horsepower que les decía. Y este otro caballo vapor, vean que es próximo, pero no es igual. Son 735 watts, igual a 75 kilogramos de fuerza por metro segundo. Entonces, estas son las equivalencias de las unidades de potencia. Estas son las unidades más usuales que podemos ver en nuestra vida cotidiana. Un kilovatio hora, trabajo realizado en una hora por un agente que trabaja a razón de 1 kilowatt.
Entonces, esto se refiere a que cuando hablamos de 1 kilowatt hora, se ha hecho un trabajo de 1 kilowatt en un tiempo de 1 hora. Es una forma de medir la potencia. Vamos a ir a unos ejercicios para tratar de comprender un poco mejor esto que se ha dicho hasta este momento. Un ejemplo primero, una fuerza F actúa por un tiempo T sobre un cuerpo cuya masa es M. Si el cuerpo tiene una velocidad inicial V0 en la dirección de la fuerza, se pide determinar el trabajo efectuado por la fuerza F, calcular la potencia desarrollada y hallar el delta de energía o el incremento de energía. Bueno, entonces, la velocidad inicial es 1 metro por segundo, la masa 10 kilogramos, la fuerza aplicada 60 newton y el tiempo 12 segundos. Vamos por el inciso A, que dice el trabajo efectuado por la fuerza F. Dice, trabajo es igual a fuerza por distancia. La fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la aceleración va a ser fuerza sobre masa. Tengo aquí la fuerza y tengo la masa. Entonces, puedo obtener la aceleración. Luego, necesito averiguar la distancia recorrida. Distancia, esta fórmula cinemática, es igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El tiempo son 12 segundos, tenemos la velocidad inicial que es 1, y la aceleración que es 6 metros por segundo. Reemplazando ello, tenemos que la potencia es 26.640 joules. Esa sería la potencia efectuada por la fuerza F. El inciso B que dice calcular la potencia P desarrollada. Entonces, si tenemos aquí el trabajo realizado, este lo dividimos en el tiempo y vamos a tener trabajo sobre tiempo, potencia. Por lo tanto, la potencia sería 2.220 watts. El incremento de energía. Veamos. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Yo conozco la aceleración, conozco el tiempo y conozco la velocidad inicial. Reemplazo estos valores y tengo que la velocidad final son 73 metros por segundo. Por lo tanto, la energía estábamos calculando el incremento de energía. Este incremento lo vamos a determinar calculando la velocidad final en primera instancia a través de esta fórmula cinemática, donde la velocidad final es 73 metros por segundo. Y la energía final sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la velocidad final. Reemplazando estos valores, tenemos que la energía final es 26.645.
La inicial es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esto de aquí nos da 5 joules. Por lo tanto, el incremento de energía sería 26.640 joules. Aquí está. El incremento se saca de la diferencia entre la inicial y la final. Y tenemos la energía incrementada en ese tiempo. Ese es el trabajo realizado. Bien. Vamos a ver un segundo ejemplo donde tenemos trabajo mecánico con fricción. Bien. Aquí nos dice, sea un sistema compuesto por un bloque de hielo de peso P, el cual resbala paralelamente por un plano inclinado. Este es nuestro plano inclinado. De longitud D, esta longitud, y de altura H. Si una persona sostiene el bloque mediante una fuerza F, esta es la fuerza F aplicada, el movimiento se considera que es hacia abajo, paralelo al plano inclinado, de modo que se desliza hacia abajo con velocidad constante. Vean, se está deslizando con velocidad constante a pesar de aplicarle una fuerza F. Y sabemos que el coeficiente de rozamiento cinético es mu sub k. Se pide determinar la fuerza F aplicada por la persona, en primer lugar. Luego, el trabajo realizado por la persona, el trabajo realizado por la gravedad sobre el bloque, el trabajo realizado por la fuerza resultante sobre el bloque y la variación de energía cinética del bloque. Bien, empecemos. Vamos a calcular la fuerza. Esa fuerza F, como se ve en el esquema y aquí en el diagrama de cuerpo libre que tenemos, esta es la normal, el peso, la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento. Entonces, todos son esos elementos que actúan sobre este cuerpo. Aquí dice sumatoria de fuerza igual a 0. Y estoy aplicando la suma de fuerzas igual a 0. En Y no existe un movimiento en Y. Donde tenemos la normal y la componente del peso. Esta es la normal y la componente del peso. De donde podemos calcular a la normal como P coseno del ángulo. Este es el ángulo referido. La fuerza de rozamiento es mu sub k por la normal. Esta sería la normal y esta es mu sub k. Entonces, aquí tengo una relación. Luego, si hago suma de fuerza en el eje X, voy a tener los siguientes elementos. La fuerza de rozamiento, la fuerza aplicada, ambas son del mismo sentido y son positivos. Y la componente del peso sobre el eje X es negativo. Todo esto igual a 0. ¿Hay movimiento en este sentido? En el eje X. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Hay o no hay? Vean que en el enunciado dice esto que está anotado aquí como dato. Tenemos velocidad constante.
y aceleración igual a 0. Entonces, si nosotros colocamos aquí la suma de esfuerzo total va a ser igual a masa por aceleración. Al ser la aceleración 0, este termina en 0. Pero está en movimiento, está con una velocidad constante. O sea, implica lo siguiente, que este objeto se mueve, pero no tiene una aceleración. Bien. Aquí, esta fuerza de rozamiento que es esta, la reemplazo y tengo fuerza menos la componente del peso igual a 0. Bien, despejo esta fuerza F y tengo que la fuerza es igual a todo esto de aquí. Puedo factorizar aquí P, como ustedes pueden ver. Y bueno, si yo empiezo a analizar los datos que tiene esta fórmula, tengo el ángulo, Musuka está aquí con 0,10 y P, el peso del objeto. Lo que me falta es este ángulo, sí, el ángulo alfa. Yo conozco esta longitud y esta otra. El seno de este ángulo va a ser igual a h sobre d. Por lo tanto, puedo encontrar ese ángulo mediante el arcoseno de h sobre d. Y eso nos da 36 grados, 86. Entonces ya tendría el valor del ángulo alfa. Reemplazo este valor alfa aquí, reemplazo el peso y el Musuka y tengo que la fuerza es de 52 newtons. Entonces ese sería el resultado. En el inciso B decía calcular el trabajo realizado por la persona, o sea, por la fuerza F. ¿A qué es igual el trabajo? El trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Tenemos determinada la fuerza que hace la persona? Sí, es lo que habíamos encontrado anteriormente. Y la distancia es esta distancia de desplazamiento. Ahora, vean, la fuerza aplicada es hacia allá y el desplazamiento es hacia abajo. Entonces, existe un ángulo entre esos dos y ese ángulo es de 180 grados. Lo que implicaría que por la definición de fuerza efectiva del trabajo es igual a la fuerza por la distancia donde la fuerza es la fuerza efectiva. Esta tiene un ángulo de 180 y eso nos da un valor de menos 1. Sería 260 joules la potencia que hace la persona para hacer de que este bloque se deslice con velocidad constante. El trabajo realizado por la gravedad, o de otra manera dicho por el peso, va a ser igual al peso por la distancia por el coseno de beta. ¿Quién es beta este de aquí? Encuentra beta aquí haciendo coseno de beta igual a h sobre d. H sobre d, coseno de beta.
donde coseno es 3 sobre 5. Entonces, reemplazo estos valores, peso, distancia y el coseno de beta, que es 3 sobre 5, y tengo este valor de potencia 300 joules. En el inciso D nos dice cálculo del trabajo realizado por la fuerza resultante Fr. Debido a que la velocidad es constante, la aceleración es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza resultante es igual a 0. Implica así de que el trabajo realizado por la fuerza resultante es 0. Cálculo de la variación de energía cinética. Si acaso tenemos una velocidad inicial y una velocidad final, que es de la misma magnitud, porque dice que la velocidad es constante, entonces no hay una variación de velocidad. Por lo tanto, no hay una variación de energía cinética. Y dice que se cumple el trabajo de la teoría del trabajo y la energía. Trabajo igual al incremento de energía cinética. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más y vamos a terminar nuestra clase de hoy. Todo relacionado con trabajo y potencia. Aquí habla de un caballo, jala un vagón con una fuerza F, que forma un ángulo θ con respecto a la horizontal. Ya. Y lo mueve con velocidad constante. Para este problema se pide calcular qué cantidad de trabajo hace el caballo en un tiempo t, cuál es la potencia desarrollada por el caballo. Entonces, este es el vagón, esta es la fuerza que hace el caballo y este es el desplazamiento. La fuerza es de 178 newton, el ángulo de aplicación de la fuerza son 30 grados, la velocidad es 9,66 kilómetros por hora y el tiempo son 10 segundos. Esos son los datos proporcionados en este ejemplo. Veamos entonces. ¿Qué cantidad de trabajo hace el caballo en ese tiempo? Vean que trabajo es igual a fuerza por distancia, pero es la fuerza componente en el sentido del desplazamiento. Por lo tanto, va a ser fuerza por coseno del ángulo. Vamos a encontrar la componente de F en este sentido. Conocemos el ángulo. Y la distancia es velocidad por tiempo. Si la velocidad es constante, esta relación de velocidad igual a espacio sobre tiempo es válida para esa situación. Y aquí despejo la distancia y tengo que es igual a velocidad por tiempo. Esta es la velocidad. Aquí la velocidad lo estoy convirtiendo en metros por segundo y el tiempo en segundos. Reemplazo estos dos valores aquí y tengo 1610 metros de recorrido. Entonces ya tengo la distancia, la fuerza es 178 y el ángulo es 30. Puedo reemplazar ya esta fórmula y encontrar
el trabajo realizado, que serían 248.185,56 joules. ¿Cuál es la potencia desarrollada por el trabajo? ¿A qué es igual potencia? A trabajo sobre tiempo. Tengo aquí el trabajo, tengo aquí el tiempo. Entonces reemplazo esos valores y tengo 413,64 watts de potencia que desarrolla el caballo. Si la velocidad es constante, potencia es igual a fuerza por velocidad. Entonces, la fuerza de la potencia es la componente en el sentido de desplazamiento, por lo tanto es F coseno del ángulo. Y esto multiplico por la velocidad. Una vez que eso reemplazo aquí, tengo un resultado de 413,643 watts. ¿Ven? Lo mismo por otra ruta de cálculo. Este creo que es nuestro último ejercicio. Vamos a ver qué dice. Se usa una cuerda para bajar verticalmente un bloque de masa M, una altura h con una aceleración constante, A. Masa M, una altura h y una aceleración. Para este problema se pide determinar genéricamente el trabajo efectuado por la cuerda sobre el bloque. En realidad solo nos está pidiendo el trabajo efectuado. Entonces, esta es la cuerda, este es el peso del bloque. La aceleración dice que es 1/4 de la gravedad con la que está bajando. Y esta es la tensión de la cuerda. Potencia va a ser a la tensión, en este caso la tensión es la fuerza, multiplicado por la altura. Altura es el dato. O sea, se usa una cuerda para bajar verticalmente un bloque, una altura h. Entonces, ese es el desplazamiento, la altura. Ahora, en general, tomamos a la fuerza y el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Vean que la tensión es hacia arriba y el desplazamiento es hacia abajo. Por lo tanto, el ángulo que hay entre ambos es de 180 grados. Implicaría esto de aquí. T por H por coseno es 180 grados. Del diagrama de cuerpo libre, tenemos que la suma de fuerza es masa por aceleración. Conozco la aceleración y conozco la masa. Y la tensión positiva menos el peso va a ser igual a masa por aceleración. Como el movimiento es hacia abajo, entonces este es negativo. Aquí tengo que despejar la tensión y me queda que la tensión es masa por gravedad menos la aceleración de esta relación anterior. Entonces tengo el valor de la tensión. Esto lo tendría que reemplazar aquí. Aquí esta aceleración, hay que aclarar lo siguiente. Esta aceleración de esta fórmula es esta de aquí.
Por lo tanto, la aceleración es 1/4 de g. Aquí está reemplazando ese valor de 1/4 de g y me queda tensión igual a 3/4 de g por m. Este valor sí viene y lo reemplaza acá y tenemos 3/4 de m por g por h por coseno del ángulo. Coseno de 180, ¿cuánto es? ¿Quién sabe? ¿Se durmieron? Menos 1. No se olviden. Coseno de 180 es menos 1, por eso es que aquí se convierte en negativo y nos queda la fórmula de cálculo de la potencia a 3/4 de la masa por la gravedad por la altura. Bien, eso sería lo que nos interesaba resolver en este ejercicio. Bueno, jóvenes, vamos a quedar en este punto. Vamos a seguir avanzando temas en la próxima clase, el día jueves, ¿no? Vamos a seguir todo este tiempo con las clases normales. La instrucción es de que es hasta el 15 de enero. Estoy pensando en que si vamos a tomar 2 exámenes más o uno solo. De todas maneras, Ángel. ¿ah? 2 más está bien. Y un repechaje. 2 repechajes. Bueno, para algunos dirían que les tomen unos 3, 4 exámenes, ¿no? Pero Sí. no es en la cantidad de exámenes, es en la calidad de examen que ustedes den para poder vencer la materia. Piensen en eso. Por eso les decía, voy a ver, si el tiempo permite, tomamos 2 parciales más y yo por costumbre al final tomo un recuperatorio en general. Muy bien, gracias. Eso Ya sí. les voy a explicar ese último examen en qué consiste. Es un examen de todos y ese recuperatorio. Gracias, Ángel. Sería como lo que llaman un repechaje, como quieran llamarlo. Yo le llamo recuperatorio. Le pongo unas ciertas reglas. Que se las digo. Por ejemplo, alguien tiene 2 exámenes parciales buenos y uno malo. Ese tercero le permito que reemplace a ese examen que está mal. Es una posibilidad. La otra es para los que no dieron examen por cualquier circunstancia, entonces con ese recuperatorio van a poder reemplazar los exámenes que no han dado. Y no se olviden que los prácticos tienen una ponderación. De entrada ya se les había dado. Ahora, lo que no sé, ¿cómo están ustedes en la cuestión de laboratorio? ¿Han estado pasando clases? Sí, ingeniero, estamos pasando Sí, hemos clases. estado presentando prácticos. ¿Cuántos laboratorios han hecho hasta ahora? 4. ¿Cuántos? Estamos en el 5, ingeniero. Muy poco, ¿eh? Bueno, yo en mis tiempos les hacía como 12 laboratorios. Digamos que por la pandemia deberían llegar por lo menos a 6. Bien, de todas maneras el laboratorio ustedes saben que tiene una ponderación y voy a pedir el detalle de esa nota, no solamente la nota, sino el detalle, para tomar en consideración, ¿no? Todo en la intención de alguna manera poderlos beneficiar a los que se aplican, porque hay algunos que vienen a pasear a la universidad y no estudian, pero hay otros que por circunstancias no pueden rendir lo suficiente y entonces, dándoles alguna oportunidad, demuestran que saben, porque lo que importa es que sepan la materia, que hayan aprovechado, ¿ya? Bueno, Juan. Quedamos aquí entonces
nos volvemos a ver el jueves a la misma hora. Espero que tengan un día, aunque va a estar bastante húmedo, pero cuídense de no enfermarse. No conviene ahora con el COVID enfermarse de resfríos ni cosas respiratorias. Gracias, Inge. Bueno, gracias por su atención. Hasta luego. Chao, Inge. Chao. Hasta luego. No quiero, Inge. Hasta luego a todos.